20 años después de la desaparición de su madre, un niño susurró, «Ella está en el pozo». Lo que descubrieron abrió la puerta de par en par para esta ciudad. En Riefiel, el viento traía recuerdos. Atravesaba el estrecho callejón detrás de la casa de los Lane, se enroscaba alrededor de las hortensias centenarias y hacía crujir el roble medio muerto que se alzaba cerca del pozo sellado. Ese pozo había estado allí mucho antes de que apareciera Beckett Lane. Tenía 4 años cuando Eleanor y Gregory lo trajeron a casa del refugio del condado. Pequeño, de voz suave, con un cabello demasiado rubio para ser suyo, y ojos que observaban el mundo como si ya lo hubiera visto antes. No lloraba a menudo, pero hablaba en sueños. La primera vez que Eleanor lo escuchó, estaba doblando servilletas en el pasillo. «Mamá está en el pozo», susurró Beckett detrás de la puerta. «Ella tiene frío. Dice que está oscuro allí». Se detuvo, con una toalla congelada en las manos, y algo viejo, algo inestable desde hacía mucho tiempo, se agitó en lo profundo de su pecho. Gregory no lo dudó cuando ella se lo dijo. «Él lo inventa todo», dijo, quitando las migas de pan de su plato. «Abrazaste demasiado a ese chico». «Tiene 4 años, Greg. No parece gran cosa». «Debe aprender el silencio». Gregory se quebró. «¿O crees que llegué donde estoy entreteniendo fantasmas?». Este era Gregory Lane, zapatos lustrados, corbatas rectas y respuestas inamovibles. Un hombre que se enorgullecía de sus cenas tranquilas y su estricta obediencia. Pero Beckett veía cosas. Por la noche, se sentaba junto a la ventana, observando el viento soplar entre la hierba junto al pozo. Apretaba la frente contra el cristal como si escuchara un susurro en la oscuridad. Un día, Eleanor encontró un dibujo a lápiz escondido entre los cojines del sofá, una mujer con un vestido azul verdoso, con los brazos extendidos hacia arriba, sobre un círculo de piedras. Sin boca. Solo unos ojos grandes y suplicantes. Cuando se lo mostró a Gregory, él se rió. «Olvídalo, Eleanor. Esa mujer la abandonó hace años. Le dimos a ese chico un nombre y un hogar. Es todo lo que necesita». Pero no la miró a los ojos al decir esto. Rara vez lo hacía cuando se trataba del pasado. Beckett seguía murmurando, en sueños, en sus juegos, en silencio. Y el pozo esperaba. Era casi Navidad cuando sucedió. El aire en Riefield estaba impregnado de esa calma gélida, de esas que hacen que cada respiración parezca prestada. Eleanor estaba en la cocina, con las manos hundidas en la masa de pan, cuando oyó crujir la puerta mosquitera. Encontró a Beckett en el jardín, descalzo bajo el frío intenso, de pie junto al pozo. Su pequeña mano descansaba sobre la tapa de cemento. Tenía los ojos cerrados. «Ella me cantó anoche», dijo. «Ella dijo que no tuviéramos más miedo». La Gowrie de Eleanor se cerró. «¿Quién, bebé?». Se volvió hacia ella con voz suave pero segura. «Mi verdadera madre. Se llama Rosemary. Tenía el mismo pelo que tú, pero olía a flores». Gregory estaba furioso. Arrastró a Beckett adentro, le frotó los pies con demasiada fuerza y le gritó que dejara de decir tonterías. «Pequeña niña ingrata», murmuró, «te salvamos». Pero Beckett no lloró. Levantó sus silenciosos y ancianos ojos hacia Gregory y susurró. «¿Sabes dónde está ella?». Gregory le dio una bofetada, solo una. Pero algo se quebró en el pecho de Eleanor. No muy fuerte. No tan fuerte como para que los vecinos lo oyeran. Pero lo suficiente como para que ella empezara a escuchar de otra manera. Pasaron las semanas. Beckett se volvió más silencioso, pero siguió dibujando. El pozo seguía ahí. La mujer seguía ahí. Entonces llegó la noche en que lo encontró acurrucado bajo la mesa de la cocina, apretando una de sus bufandas contra la nariz. Olía ligeramente a lavanda. No la miró mientras ella se arrodillaba a su lado. «Tiene frío, mamá, y me espera. Cada noche, dice que soy valiente. Incluso cuando tengo miedo». «¿Quién dice eso, bebé?». «Rosemary». «Pero puedes llamarla Rosie». Levantó un dibujo. Esta vez, la mujer sonreía. Todavía no tenía boca, pero los ojos eran pacíficos. Y fue entonces cuando Eleanor lloró. No durmió esa noche. Se sentó a la mesa de la cocina,
mirando fijamente el cajón cerrado con llave del escritorio de Gregory, el del doble fondo. El que él le había prohibido tocar. Esperó a que se fuera a trabajar. Sacó la llave del cajón de sus gemelos y lo abrió. Dentro, una foto antigua de una mujer que nunca había visto. Vestido azul verdoso. Cabello peinado hacia un lado. De pie junto a Gregory. O una mujer embarazada. Su nombre estaba escrito en el reverso con una letra cursiva clara e inclinada. Rosemary King, verano de 1999. Ese mismo año nació Beckett. La foto temblaba en las manos de Eleanor. Miró hacia el jardín, donde el pozo permanecía silencioso bajo un fino velo de escarcha. Esa noche, durante la cena, preguntó con cautela. ¿Conocías a una mujer llamada Rosemary King? El tenedor de Gregory se detuvo en el aire, solo por un segundo. No. ¿Por qué? Beckett mencionó este nombre. Dijo que cantó para él. Gregory no parpadeó. No respiraba. Entonces, frío como mármol pulido. No vuelvas a traer ese nombre a esta casa. Esa noche, Eleanor arropó a Beckett con más cuidado. Lo besó en la frente y le susurró. Dime qué más dijo, cariño. Él sonrió somnoliento. Dijo que ya casi era la hora. La verdad acabará saliendo a la luz. Como las flores. Afuera, el viento agitaba las hojas. Y el pozo esperaba, silencioso, pero nunca del todo silencioso. La casa de Lane no era grande. Se alzaba en las afueras de Riefiel, como una obra de arte que alguien hubiera querido terminar. Revestimiento blanco, desgastado por el tiempo. Contraventanas que llevaban años sin cerrarse. Un porche que crujía incluso cuando nadie lo cruzaba. Dentro olía a betún de limón y a viejos secretos. Eleanor lo mantenía todo así, limpio, tranquilo, predecible. Planchaba las camisas de Gregory todos los domingos por la noche. Rotaba los cojines todos los miércoles. Regaba las plantas con 2 tazas medidoras cada una. El orden era su refugio. Tenía que serlo. Gregory Lane era de esos hombres que creían que el amor jamás debía perturbar el silencio de una habitación. Un gerente de banco, siempre impecable con sus cuellos, aún más decidido en sus opiniones. Su presencia llenaba el espacio como humo, sofocando silenciosamente. Las emociones son indulgencias, se lo dijo un día, en su noche de bodas, y la indulgencia es una forma de debilidad. No era crueldad, no en el sentido en que la mayoría de la gente la habría percibido. Era disciplina. Fuerza. Decencia. Pero Eleanor había aprendido que la decencia podía usarse como arma. Si se la ponía lo suficientemente cerca del cuello de alguien, podía silenciarlo todo. Adoptaron a Beckett tras 4 abortos espontáneos. Tras la lenta y diluida erosión de su última y frágil esperanza. No fue idea suya. Para entonces, Eleanor había aprendido a dejar de tener ideas. Gregorio quería una herencia, no un hijo, alguien a quien moldear, no a quien sujetar, le dijo a la agencia, un niño, no un bebé. Lo suficientemente mayor para caminar y saber dónde está. Beckett tenía casi 4 años cuando llegó. Silencioso. Con los ojos muy abiertos. Frágil como solo pueden serlo las almas viejas. No lloró cuando Eleanor lo bañó por primera vez. Simplemente observó el vapor que subía del agua, como si ya hubiera visto algo ir y venir. Esa noche preguntó. ¿Dónde está el pozo? ¿El del fondo? Ahí es donde a veces canta mi otra mamá. Eleanor hizo una pausa. Sus dedos se apretaron alrededor de la cuchara que estaba usando para mezclar el azúcar con la leche. Ella aún no le había mostrado el jardín. Beckett llevaba un mes en la casa cuando dejó de comer durante 3 días. Cuando Gregory le preguntó por qué, Beckett respondió con una voz que parecía hojas cayendo. No puedo comer mientras mamá Rosie todavía tenga frío. El rostro de Gregory se congeló por un instante. Luego se levantó, se limpió las manos con calma quirúrgica y se inclinó hacia el chico. Rosie ya no existe. Ahora vives en esta casa. No nos avergonzarás con tus tonterías. Pero, ella no quería irse, Beckett susurró, la empujaste. La vi en el agua.
Eleanor nunca olvidó el sonido de la mano de Gregory golpeando la mesa. No porque fuera ruidoso, pero porque se ha practicado. Como algo que había sucedido antes. Esa noche, estaba sentada sola en el lavadero, mirando una lavadora blanca que había olvidado poner en marcha. Le temblaban los dedos en el pomo. Había 3 dormitorios en la casa Lane. Gregory alquiló el más grande. La habitación de Eleanor era más pequeña, llena de libros viejos y una sola mecedora. Ella rara vez lo usa más. La habitación de Beckett estaba al final del pasillo, con la puerta siempre entreabierta. A veces, por la noche, Elena se sentaba junto a esa puerta, solo para oírlo respirar. Ella solía tararear. Beckett dijo esto una vez, con los ojos entornados y la voz suave. Una melodía suave, añadió. Sonaba como el viento soplando entre la hierba alta. ¿La extrañas?, preguntó Elena. Asintió. Luego, con una suave claridad que la mayoría de los adultos nunca alcanzan, añadió, extrañar a alguien no significa odiar al que vino después. En Riefiel, la gente no hacía preguntas a menos que ya supiera las respuestas. Eleanor también había aprendido esto. Pero los rumores se movían como la hiedra, silenciosos, tenaces, lentos para morir. Dijeron que Gregory una vez tuvo una secretaria que desapareció. Dijeron que estaba embarazada. Dijeron que estaba en problemas. Gregorio lo llamó chisme. Pero había quemado los viejos álbumes de fotografías familiares. Y un día, cuando Elena le preguntó por un relicario de latón desgastado que tenía en el cajón, él respondió rotundamente, es de alguien que no sabía cuándo dejar de hablar. Elena nunca volvió a preguntar. El patio trasero había crecido salvaje alrededor del pozo sellado. Elena se encargó de ello, recortó los arbustos, plantó pequeñas flores, como si la belleza pudiera mantener a raya algo terrible. Pero Gregorio le dijo que lo dejara ir. Nada bueno crece cerca de las tumbas, dijo. Fue lo más cerca que estuvo de confesar algo. Beckett rara vez sonreía. Pero se rió una vez, cuando un petirrojo se posó en la ventana de la cocina, el tiempo justo para picotear el cristal. Estaba alimentando a los pájaros, susurró. Dijo que sus alas llevan las oraciones más rápido. Elena se mordió el interior de la mejilla hasta que sangró. Los domingos por la tarde, los 3 se sentaban en la sala de estar, Gregory leyendo el periódico, Elena tejiendo algo que nunca terminaría, y Beckett, siempre dibujando. Siempre dibujaba lo mismo, un círculo de piedras, una mujer debajo, con los brazos levantados, no por miedo, sino por esperanza. Un día, el cielo sobre ella se tiñó de un azul pálido, como un sol que perforaba el gris. Dice que está casi libre, susurró. Y por primera vez en años, Eleanor dejó caer un punto. Beckett comenzó a dibujar mujeres sin boca. Al principio Elena pensó que era una etapa. Los niños tenían imaginaciones extrañas. Pero los números seguían apareciendo. Siempre lo mismo, una mujer con un vestido verde azulado, de pie bajo la lluvia, o extendiendo la mano desde algo redondo y oscuro. Él nunca la nombró. Pero aún así el fondo se volvió gris. Una mañana, mientras doblaba la ropa, Elena encontró un dibujo arrugado debajo de su cama. Fue diferente. La misma mujer, pero esta vez tenía los ojos cerrados. Había un collar alrededor de su cuello, un pequeño relicario en forma de corazón, dibujado con el tipo de cuidado que solo la memoria puede dar. Ella permaneció sentada en su cama durante un largo rato, con el dibujo sobre sus rodillas y sus manos quietas. La luz que entraba por las persianas caía en suaves rayas sobre el suelo. Y por un breve momento, sintió como si la casa misma hubiera dejado de respirar. En la escuela, los profesores de Beckett enviaron notas a casa. Él no habló en clase. Nunca almorzaba sin una servilleta bien doblada, como un paño deslizado bajo una porcelana fina. Es un niño delicado, escribió un profesor. Ve patrones y repite palabras en voz baja. A veces suenan como nombres. Un día, Eleanor vino a recogerlo temprano. Ella preguntó suavemente, ¿quién es Rosemary, querida? Beckett no respondió al principio. Él simplemente se quedó mirando los árboles desnudos que bordeaban la acera fuera de la ventanilla del coche. Entonces, con una voz tan baja que parecía prestada, murmuró.
Me tomó de las manos mientras bailábamos en la cocina. Lo llamó el vals de la mariposa. Las manos de Eleanor agarraron el volante con más fuerza. ¿Y quién es ella ahora? Un secreto que ya no quiere ser secreto. Esa noche, no habló con Gregory durante la cena. Se dio cuenta, por supuesto que lo hizo. Él siempre se da cuenta de todo. El niño volvió a dibujar esas mujeres absurdas, dijo. Su tenedor raspó el plato. Quizás deberías llevarlo con alguien. Que lo traten antes de que empiece a creerlo él mismo. Tal vez ya lo haga, respondió ella en voz baja. Empiezas a parecerte a ella. ¿Quieres acabar tomando pastillas, Elena? ¿Como tu hermana? Ella miró su plato. El puré de patatas se había enfriado. Los guisantes no se vieron afectados. Su anillo de bodas se sentía más pesado de lo habitual. Más tarde esa semana, encontró a Beckett en la puerta trasera, en calcetines, mirando hacia el pozo. El viento tiró de su camisa. Sus dedos se curvaron y se desenrollaron, como si le recordaran cómo sostener algo específico. Ella me cantó, susurró. Pero ahora está tarareando. Como si estuviera tratando de no hacerlo. Elena se arrodilló a su lado. ¿Por qué lloraba, cariño? La miró, no como un niño mira a su madre, sino como alguien que espera ser creído. Porque algunos. El propio Gregorio había cerrado la tapa de este pozo años atrás. Dijo que era peligroso. Ellen. Enterrado, dijo rotundamente. El mismo plan. Beckett comenzó a despertarse en mitad de la noche. Y. Me está llamando, dijo una noche. Hijo. Es como lo que. En la biblioteca, Elena comenzó a buscar en antiguos registros de la ciudad. En silencio. Con cuidado. Gregorio no sabía eso. Ella usó su nombre de soltera para comprobarlos. Un archivo le llamó la atención. Romero King. Ex residente de Riefield. Trabajadores domésticos. 27 años. Visto por última vez en mayo de 1999. Beckett nació el mismo verano. Gregory se había retirado repentinamente de su trabajo durante 2 semanas en junio de ese año. El expediente indicaba que ella había abandonado la ciudad. Pero nadie la vio irse. Sin dirección de reenvío. Sin actividad bancaria. Simplemente desapareció, como el polvo que se barre de un estante. Durante la cena, Gregory le preguntó dónde había ido esa tarde. Su tono era suave, casi educado. Llevas lápiz labial, señaló. Es un momento divertido para empezar a cuidar tu rostro nuevamente. Eleanor lo miró directamente a los ojos. Algo en su columna se había congelado. Estaba en la biblioteca. ¿Para qué? Buscando un fantasma. Un tiempo de silencio. Entonces su tenedor cayó ruidosamente sobre el plato. No damos la bienvenida a los fantasmas en esta casa. No, dijo ella. Los casamos. Esa noche, ella se sentó junto a la cama de Beckett mucho después de que él se hubiera quedado dormido. Su respiración era constante, pero sus dedos temblaban de vez en cuando, como si estuvieran corriendo a través de sueños. Ella cogió el dibujo de su mesita de noche, otra vez la mujer. Pero esta vez había algo nuevo, una grieta en el círculo de piedras sobre ella. Y un poco más allá, un solitario pájaro en vuelo. Ella lo miró fijamente hasta que sus ojos se nublaron. Entonces susurró, yo también lo escuché. Y en algún lugar afuera, el viento cambió de dirección otra vez, apenas un poco, como si estuviera esperando a que lo invitaran a entrar. La biblioteca de Riefield era el tipo de lugar donde el tiempo parecía ralentizarse en señal de reverencia. El polvo se asentaba suavemente en los alféizares de las ventanas, y la luz que se filtraba a través de las altas ventanas tenía el suave tono ámbar del viejo pergamino y de días mejores. A Beckett le encantaba este lugar. Él venía todos los jueves por la tarde, justo después de la escuela. Se deslizó entre las filas de libros como una sombra que no quería ser notada. Él nunca revisó nada. No lo necesitaba. Recordó todo lo que leyó. Ese jueves, estaba sentado en el extremo más alejado de la sección infantil, con las piernas cruzadas, hojeando un libro sobre la memoria.
Sus dedos trazaron las palabras como si fueran braille para el corazón. La memoria no es solo lo que recordamos, es lo que se niega a ser olvidado. Al otro lado de la habitación, un hombre estaba sentado en la mesa de la esquina. ¿Tranquilo? Mayor. Vestido con una chaqueta de tweed, con una bufanda descolorida atada holgadamente alrededor de su garganta. Su bastón se apoyaba en la silla, pero no pedía piedad. Harold Whitmore. Nadie lo llamaba más señor Whitmore. No había utilizado su fortuna en más de 10 años, desde que murió su hija y su mundo se derrumbó como una carta quemada. Vivía solo, en el extremo norte de la ciudad, en la casa de piedra con campanillas de viento que nadie más podía oír. Ese día, Harold observó a Beckett durante mucho tiempo. No con sospecha. Ni siquiera por curiosidad. Pero con gratitud. Había algo peculiar en la manera en que estaba sentado el niño, sus hombros ligeramente encorvados, sus ojos demasiado fijos para alguien de su edad. Harold había visto esa mirada antes. Espejos de impresión. Y en los sepulcros. Cuando Beckett cerró el libro y se levantó para dejarlo, Harold habló en voz baja, como quien se dirige a un ciervo cerca de la línea de árboles. Parece que alguien está buscando a alguien. Beckett se giró y comenzó a caminar hacia adelante, agarrando el libro contra su pecho. No lo voy a robar, dijo rápidamente. Harold sonrió lenta y tristemente. Sé que recuerdas algo que nadie te dijo. Beckett parpadeó y por primera vez en mucho tiempo, no respondió con silencio. Zararea por la noche, en mis sueños, y a veces en el viento. Tu madre, dijo tras una pausa, y asintió. Viste de verde y huele a flores. Creo que es lavanda, pero nadie me cree. Harold no habló. Simplemente tomó el libro que Beckett sostenía y lo abrió por la página que el chico había marcado con el pliegue de la palma. La verdad puede quedar enterrada en el silencio, pero siempre deja tras de sí una canción. Cerró el libro con cuidado. Vuelve mañana, dijo Harold. A la misma hora. Allí estaré. Se veían constantemente. Los jueves se convirtieron en lunes. La biblioteca se convirtió en su iglesia, las palabras en sus oraciones. Harold nunca pedía demasiado. Dejaba que Beckett le diera lo que podía, cuando podía. Hablaban de libros, música, pájaros y sueños, y de cómo los árboles parecen susurrar si uno se queda quieto el tiempo suficiente. Y entonces, una tarde gris, mientras los primeros copos de nieve de febrero caían afuera, Beckett susurró, «¿Crees que algunas personas mueren, pero no desaparecen?» Harold respiró tan lento que le dolió. «Sí», dijo. «Hay gente que no se va porque no ha terminado de ser querida». Los ojos de Beckett estaban empañados. Bajó la mirada hacia sus zapatos. Ella no tenía intención de irse. Pensé que alguien la había obligado a irse. Harold lo sintió entonces, el cambio, el temblor bajo las palabras. Ni una fantasía ni un juego. Una fractura en algo que durante mucho tiempo había intentado mantenerse intacto. Dime qué recuerdas. Beckett rebuscó en su mochila y sacó un dibujo arrugado. La misma mujer. El vestido azul verdoso. Los brazos extendidos bajo las piedras. Ella nunca grita en mis sueños, dijo. Solo espera. Esa noche, Harold llegó a casa y abrió un cajón que no había tocado en 6 años. Dentro, una carta aún sellada, la última de su hija, encontrada después del accidente. No había podido leerla. Pero ahora la leía. Papá, hay niños que no se salvan porque nadie los escucha. Sé un buen oyente. Sostuvo el papel como si fuera a disolverse. Y por primera vez en muchos inviernos, Harold lloró, no de pena, sino con una extraña y feroz esperanza. A la mañana siguiente, Harold conoció a Helena Lane. No se presentó como alguien importante. Solo un vecino, un hombre preocupado por el chico que vino solo a la biblioteca. Le atrae el silencio, dijo Harold. Eso suele significar que sobrevive a un ruido fuerte. El rostro de Helena se tensó. Está contando historias absurdas, o verdades que aún no han sido autorizadas. Ella no respondió más, simplemente miró por la ventana. Dice que su madre está en un pozo, añadió Harold en voz baja. Que no se iría. Que sigue esperando.
Elena se giró entonces con voz áspera. Este pozo está sellado. Y sea cual sea esta historia, debería permanecer enterrada. Harold asintió respetuosamente. ¿Y si no es una historia?, preguntó. ¿Y si es una oración? No hubo respuesta, solo el sonido del viento contra la ventana. Pero esa noche, en la habitación de Beckett, Elena vio un nuevo dibujo, la misma mujer, pero esta vez con luz desde arriba. En el reverso, con la letra pequeña y pulcra de Beckett. Él me cree. La primera vez que Harold leyó la historia de Gregory Lane, no esperaba gran cosa. Un nombre así no le decía nada. Era solo una hoja de cálculo, gerente de banco, donante cívico, feligrés, un rostro siempre al margen de los desfiles de la ciudad, nunca en el centro de atención. El tipo de hombre que se va sin dejar rastro. No porque no tuviera nada que ocultar, sino porque sabía exactamente cómo reponerse. Pero Harold había conocido antes a hombres como él, aquellos que no alzaban la voz porque nunca lo necesitaban. Lo que preocupó a Harold no fue lo que encontró, sino lo que no hizo. Había agujeros. Archivos faltantes. Hilos tensos que nadie se había molestado en desenredar. Entonces, empezó con B. Harold. Hoy, esa habilidad está reviviendo. No por un cliente. No por dinero. Sino por un niño que hablaba en fantasmas y coloreaba sus recuerdos con crayones. Llevó los documentos a alguien de confianza. Mason Reed. 35 años. Intuitivo. Honesto. Empleado de registros públicos en el ayuntamiento de Riefield y sobrino de Gregory Lane. Mason había crecido bajo la discreta tutela de Gregory. Recordaba cómo hablaba su tío, con una voz que sonaba como una puerta cerrada. Pero Mason ya no era un niño. Cuando Harold le entregó el expediente, lo leyó con el ceño fruncido, que se profundizaba con cada página. Ese certificado de nacimiento no coincide con el modelo estándar de ese año, dijo Mason. Y la firma del trabajador social es el nombre de alguien que se jubiló en 1998. Beckett fue colocado en el año 2000, respondió Harold. ¿Y el documento original de entrega materna?, gimió Mason. Se ha ido. Lo han borrado. Más tarde esa noche, Mason estaba sentado en su oficina mucho después del horario laboral normal, iluminado únicamente por la tenue lámpara verde de su escritorio. Escribió un nombre en el que no había pensado en casi 2 décadas. Romero King. La búsqueda no arrojó casi nada. No hay registros de impuestos posteriores a 1999. No hay traslados de trabajo. No hay certificado de defunción. Solo un expediente residencial que la registra como empleada doméstica viviendo con Gregory y Elena Lane a principios de 1999, cerrado en mayo. Despedido, no resignado. Mason exhaló. La palabra helado. El expediente no se había actualizado. Ni siquiera se había cerrado oficialmente. Se había detenido recientemente. Imprimió el disco y lo guardó en una carpeta de papel marrón. En la pestaña, escribió con tinta negra. Desaparecida, Rosemary King. Luego cerró el cajón con llave, sabiendo que no permanecería cerrado por mucho tiempo. A la mañana siguiente, Harold estaba esperando en la puerta trasera de la casa de Lane. Elena salió con su abrigo de jardinería, una paleta en una mano y el rosario de su difunta madre envuelto en su muñeca. No habían hablado desde su último encuentro, pero algo había cambiado en sus ojos. Ya no era resistencia, era luto. ¿Por qué? No estaba segura. Sabe cosas que no debería, susurró. Olores, sonidos, su nombre. Nunca le dije nada. Harold le entregó el expediente. Ella no lo abrió de inmediato, solo se quedó mirando su peso en sus manos. Tienes que ver esto, dijo. No porque vaya a mejorar las cosas, sino porque podría explicar por qué tu casa ha estado tan silenciosa todos estos años. Dentro, entre los archivos, había una foto que Mason había encontrado en un antiguo expediente de empleado. Rosemary estaba de pie en una cocina, sonriendo, con la mano apoyada suavemente sobre su vientre redondeado. Una brisa le había acariciado el pelo. Detrás de ella, apenas visible a través de una ventana, había un hombre, con el rostro en la sombra.
Pero Elena no necesitaba luz para reconocer la postura de Gregory. Sus rodillas se doblaron levemente. Se sentó en los escalones del porche sin decir palabra. Esa noche, no comió. No habló con Gregory. Lo observó sentado con el periódico, tarareando una melodía que, según él, no recordaba haber aprendido, la típica melodía que una mujer tararearía en la cocina mientras baila con un niño. Un vals de mariposas. ¿Sabías que estaba embarazada?, preguntó Elena sin levantar la vista. El periódico crujió. Gregory no respondió de inmediato. Algunas mujeres mienten, dijo finalmente. Es una táctica de supervivencia. Como el maquillaje. Ella confió en nosotros, dijo Elena con voz temblorosa. Vino a nuestra casa, cargó a tu hijo, cuidó del nuestro, y luego desapareció. Gregory pasó la página con deliberada calma. El mundo no necesita que se cuenten todas las historias, Elena. May Beckett, señor. Entonces la miró. Un brillo frío apareció en sus ojos. Este niño es nuestro porque nadie lo quiso. Eso es lo que importa. Ella lo quería. Una pausa. Una larga pausa. Bueno, ya no lo hace. En la oscuridad, Elena se encontró en la lavandería. El mismo lugar donde había estado años atrás, cuando Beckett regresó a casa. Pero esta vez, no se rindió. Abrió el cajón inferior de la vieja cómoda que Gregory mantenía cerrada con llave. Allí, bajo unas corbatas y gemelos de repuesto, había un pequeño medallón de latón. Ella lo abrió. Dentro, una foto descolorida de un bebé recién nacido y un trozo de cinta. Perfumada con lavanda, aunque el aroma casi se había desvanecido. Lo puso sobre la almohada de Beckett esa noche. Sin explicaciones. Sin preguntas. Solo el relicario y su presencia a su lado mientras dormía. Por la mañana, no preguntó de dónde venía. Simplemente lo tomó en la mano y dijo. Ella llevaba esto puesto cuando me arropó. Elena se sentó en el borde de su cama, apartándose el cabello de la frente. Lo siento, no te creí antes. Beckett levantó la mirada, solemne pero gentil. No importa. Algunas personas tienen que olvidar antes de poder recordar. Ordenó, y Gregory apretó la mandíbula. Hice las paces. ¿Te niegas a dejarla sola? Llovió esa noche. No mucho, solo lo suficiente para aflojar la tierra y bautizar la verdad al brotar. Elena estaba sentada a la mesa de la cocina, con el relicario apoyado en la madera entre sus manos. Frente a ella, Beckett miraba por la ventana. ¿La recuerdas?, preguntó. Beckett asintió. No con la mente, con los huesos. Tarareaba al mecerme. Es el mismo ritmo que los árboles cuando el viento sopla lentamente. Era amable, dijo Elena con lágrimas en los ojos, pero reticente a caer. La vi una vez, haciéndote girar por la sala cuando Gregory no estaba. Debería verlo. Debería haberlo visto. Lo lograste, dijo en voz baja, pero no lo suficientemente pronto. Ella se acercó a él y esta vez él la dejó tomarlo. 2 días después, el forense publicó su informe final. Causa de la muerte, traumatismo craneoencefálico por objeto contundente. Hora estimada de fallecimiento, finales de mayo de 1999. Su hijo aún no había nacido. El ADN confirmó que los restos pertenecían a Rosemary Kinney, que Beckett era su hijo. En el memorial no hubo discursos. Solo viento, lavanda y silencio. Esta vez la enterraron como es debido, con un nombre, con su relicario y con la fotografía, ahora seca y enmarcada bajo un cristal, colocada delicadamente en el ataúd por el propio Beckett. Ha esperado 20 años, dijo en voz baja, de pie al borde de la tumba. Y siento haber tardado tanto en volver por ella. Elena colocó una sola ramita de romero encima del ataúd. Ella merecía algo mejor. Lo tendrá ahora, dijo Beckett. Me aseguraré de que así sea. El pueblo no dijo mucho después de eso. Riefield siempre había sido mejor olvidando que perdonando. Pero alguien dejó una pequeña tarjeta en la tumba, semanas después, escrita a mano con una letra clara. Recuerdo su risa en la panadería. Ojalá hubiera dicho algo cuando dejó de venir. Un vecino. Y en casa,
Beckett. Beckett asiente. ¿Ella? Harold sonrió. Ella crió. ¿Qué? Palacio de Justicia de Riefield. Pero el día en que he estado de Connecticut contra Gregory Lane al principio, cada crujido y cada respiración parecían agudos. La gente llegó temprano, ataviada con abrigos de lana y guardando un silencio cauteloso. La mayoría no acudió para ver justicia, sino para sentir, por una vez, que el silencio finalmente podría responder. Elena estaba sentada en la segunda fila, con un pañuelo suave alrededor del cuello y las manos entrelazadas en el regazo como si rezara. A su lado estaba Harold Whitmore. Al otro lado estaba Beckett, más alto ahora, mayor, pero aún aferraba el pequeño medallón de latón en su puño. Gregory entró, flanqueado por dos abogados. Tenía la espalda rígida y la mirada fija. Tenía la misma expresión que el día después de la desaparición de Rosemary, impasible, pero acostumbrado, como si la decencia fuera una máscara que uno pudiera ponerse en la cara si se quedaba quieto el tiempo suficiente. Los cargos: asesinato en segundo grado, obstrucción de la justicia, falsificación de registros públicos y, lo más importante, traición. Se declaró inocente. Por supuesto que lo hizo. La fiscal, una mujer llamada Maureen Ale, de voz firme y mirada penetrante, empezó con la foto. Rosemary King, de 27 años, radiante, sonriendo en una mañana de primavera, embarazada de 5 meses. Una trabajadora doméstica, sin duda. Pero no menos humana. Luego están las páginas del libro de contabilidad, entradas faltantes, registros médicos falsificados, una carta de renuncia escrita en una fuente que no existía hasta 3 años después de que supuestamente fue escrita. No fue un error administrativo, dijo Maureen, caminando lentamente. Fue una tachadura. La palabra flota en la habitación como humo. La defensa intentó presentar a Gregory como un hombre de hábitos mesurados. Un hombre reservado. Una figura generosa que servía a la comunidad. No hay pruebas, insistió su abogado, de daño directo. No hay testimonio. No hay motivo. Solo coincidencia, sospecha y un final trágico que no podemos explicar. Beckett se inclinó ligeramente hacia adelante, con la mirada fija en el hombre que lo había criado, pero que nunca se había inclinado a amarlo. A Elena le temblaban las manos. Buscó el rosario escondido en el bolsillo de su abrigo. Luego vino el testimonio. Mason Reed habló primero. Le temblaba la voz, pero habló con claridad. Los archivos alterados. Las tachaduras con fecha y hora. La cadena de custodia que conducía directamente a la oficina de Gregory. Luego una vecina, una señora mayor llamada Florencia, lo confirmó. Recordó haber oído una discusión en mayo. Gritos. Un portazo. Una mujer llorando. No dije nada en ese momento, admitió. Él era respetado. Y ella solo era una ayudante. La sala del tribunal contuvo la respiración. Pero siempre me pregunté por qué había dejado sus herramientas de jardinería. Había plantado bulbos de iris la semana anterior. El siguiente fue Harold. Caminó lentamente hacia el puesto, haciendo sonar su bastón suavemente, como si fuera una puntuación. Habló de los dibujos. Del niño que recordaba cosas que nadie le había contado. Del casillero. Del zumbido. Del dolor de la verdad intentando emerger del silencio. Creo que los niños saben cosas, dijo Harold, con la voz cargada de emoción. Saben cuando alguien está desaparecido, no porque se lo hayan dicho, sino porque parte de su historia nunca ocurrió. Y finalmente, Beckett. El silencio reinó en la sala. Incluso Gregory levantó la vista, por primera vez en el juicio. Su mirada no se desvió. Beckett se sentó erguido. Ni desafiante ni quebrado, simplemente firme. Tenía 4 años cuando llegué a casa de los Lane. No recuerdo mi primera cama ni el olor de mi madre. Pero sí recuerdo la música. Un zumbido. Una voz de mujer que me decía que era valiente. Recuerdo un círculo de piedras. Y brazos extendidos. Recuerdo saber, en el fondo, que alguien llevaba mucho tiempo esperando. Maureen asintió. ¿Y cuándo viste los restos? No necesitaba pruebas.
Solo necesitaba que alguien dejara de fingir que nunca existió. Luego se giró lentamente para mirar a Gregory. Podrías haber dicho la verdad. Podrías haber dicho su nombre, solo una vez. Pero la enterraste. Y luego intentaste enterrarme a mí. Se hizo un silencio. Un silencio que no estaba vacío, sino lleno de tristeza. El abogado de Gregory no interrogó. No había nada más que aclarar. El último día del juicio, Eleanor subió al estrado. Vestía de gris. Sin maquillaje. Un simple broche en su abrigo, Romero y no me olvides. Su voz, cuando llegó, fue suave pero deliberada. Me dijo que se había ido. Que era inestable. Que no estaba hecha para ser madre. Lo creí, porque necesitaba creer que estábamos salvando a alguien. Ella se detuvo, sus ojos brillaban. Pero no estábamos salvando a nadie. Estábamos robando lo que no nos pertenecía. No la maté. Pero no hice nada mientras agonizaba. Y ese es un recuerdo que guardaré hasta que el Señor decida que la he recordado lo suficiente. Nadie se movió. Pero ahora la recuerdo. Y digo su nombre cada mañana. Rosemary King, perdóname. El jurado deliberó durante 2 días. Al regresar, el veredicto fue unánime. Culpable de todos los cargos. Gregory no reaccionó. Simplemente miró al vacío, como esperando que el aire subiera. Fue condenado a 25 años de cárcel, no por su edad, ni por remordimiento, sino porque algunos silencios resuenan más fuerte cuando son escuchados por un jurado de vecinos. Afuera del juzgado, la luz invernal atravesaba las nubes. No era brillante, pero era suficiente. Los periodistas pidieron a Beckett que hiciera una declaración. Simplemente levantó el medallón y dijo, algunas justicias toman tiempo. Algunos amores nunca se van. Luego bajó los escalones junto a Elena, con su brazo suavemente alrededor de él. Al volver a casa, encontró una carta en el porche. El sobre no tenía nombre, solo una línea sobre la nota que contenía. Le devolviste la voz. Gracias. No necesitaba saber quién lo escribió. Hay cosas que deben permanecer en el anonimato para que la verdad hable más alto. Esa noche, encendieron 3 velas en el alféizar de la ventana, una por Rosemary, otra por el hijo que nunca pudo criar y otra por la vida que finalmente pronunció su nombre en voz alta. Ese año, el invierno dejó Riefield con suavidad. No dio un portazo ni esparció su escarcha en señal de desafío. Se retiró lentamente, como quien se ha quedado demasiado tiempo y finalmente ha comprendido. La nieve se derritió en suaves suspiros, revelando parches de hierba y tiza en la acera, dibujos dejados por niños que aún no sabían lo que pasa el tiempo. Beckett se encontraba en el porche trasero de la casa de Lane, su hogar ahora, en todos los sentidos excepto en los hechos, mirando hacia el suelo donde una vez estuvo el pozo. No lo habían rellenado con hormigón, sino con tierra. Tierra rica y limpia, traída de un vivero a 3 pueblos de distancia. Las viejas piedras quedaron intactas, no para cubrir, sino para rodear. Como manos. Como un recuerdo. En el centro se había plantado un arbusto de romero. No quería nada demasiado grandioso, solo algo que creciera en silencio. Algo que tuvieras que acercarte para olerlo. Ella nunca quiso un monumento, le había dicho a Elena. Solo que alguien dijera su nombre en voz alta, de vez en cuando. Elena había cambiado desde el juicio, no de la manera que la gente a veces piensa, con su corte de pelo y su postura, pero realmente había cambiado. Su mirada ya no miraba más allá de las cosas. Las encontraba. Ya no limpia la casa a la perfección. Deja que el polvo se acumule en el piano. A veces deja el grifo de la cocina abierto, como diciendo, la vida sigue ahí. Déjala hablar. Pasaba la mayoría de las mañanas en el jardín. Con las manos en la tierra y las rodillas ligeramente doloridas. Plantaba flores silvestres en hileras desordenadas, dejando que el color invadiera el césped como nunca antes. También comenzó a llevar un diario, no para ella misma, sino para Rosemary. Cada mañana escribía una sola línea. A veces era esta mañana oí cantar a un petirrojo, la misma nota que solía tararear. Otras veces ojalá hubiera dejado de doblar la ropa ese día. Ojalá hubiera ido a verla. Nunca los firmó.
Simplemente dobló la página, la metió en el hueco del romero y dejó que el tiempo hiciera el resto. Harold Whitmore se hizo más presente, no por obligación, sino por costumbre. Ahora era tan parte de la casa como el crujido del suelo y el silbido de la tetera. Una tarde, trajo una pequeña caja de madera. Dentro, recortes de periódico, cartas y una foto descolorida de su hija, Amelia. Lo último que envió antes de morir fue un dibujo de una niña que había acogido. Su nombre estaba garabateado con lápiz morado debajo. Romero. Harold lo colocó suavemente sobre la repisa de la chimenea. Ella vio algo en esa chica antes que nadie, le dijo a Beckett. Y creo que una parte de ella aún te susurra. Beckett empezó a escribir de nuevo, no informes, ni declaraciones, sino cartas. Le escribió a Rosemary. No conoces esta versión mía, pero creo que te gustó. Ahora me está escuchando. Cada letra comenzaba de la misma manera. Querida mamá. Cada uno terminó de la misma manera. Seguiré diciendo tu nombre. Lo prometo. La ciudad también ha cambiado, silenciosamente, sin previo aviso. La biblioteca ha añadido un rincón de lectura para niños, llamado Habitación Rosemary, forrado con lujosos sillones y cortinas de color verde azulado. No había ninguna placa que explicara el porqué. Solo una imagen de una mujer joven, sonriendo, sosteniendo un libro contra su pecho. Sus ojos estaban cansados. Pero abierto, como quien sabe que quizá no lo notarán debidamente, pero espera hacerlo. Mason Reed no solo administraba registros públicos. Era voluntario en el centro juvenil 2 veces por semana, enseñando a los adolescentes a buscar en bases de datos públicas y a encontrarse cuando el mundo se olvida de llevar un registro. Los rastros de papel salvan vidas, dijo una vez al entregarle a un niño su certificado de nacimiento por primera vez. Y a veces, revelan fantasmas que nunca debieron ocultarse. Un domingo, Elena preparó panqueques, no porque se lo pidieran, sino porque la mañana apetecía algo cálido e imperfecto. Beckett vertió el almíbar lentamente, perdido en su mente. ¿Crees que me ha olvidado?, preguntó. Eleanor no respondió de inmediato. Sirvió té y se sentó frente a él. Sus dedos rozaron el borde de la mesa como el hilo de una costurera. El perdón no se encuentra en palabras, dijo finalmente. Se encuentra en lo que haces después del silencio. Pasé 20 años sin saber que tenía madre, y ahora le has dado 20 años más que a la mayoría de las mujeres olvidadas, susurró. Le devolviste su nombre. Le devolviste el aliento. Esa primavera, Beckett abrió un pequeño fondo. No era grande, pero sí estable, el fondo Rosemary, para ayudar a las mujeres a escapar de situaciones que aún no habían descrito, para ayudar a los niños a encontrar a las personas que les habían enseñado a no recordar. Harold fue el primer donante. Eleanor le dio su anillo de bodas. Que le vaya bien ahora que por fin sabe la verdad, dijo, guardándolo en el estuche de terciopelo. En mayo llegó una carta sin remitente, solo una línea mecanografiada: trabajé en el juzgado de Riefield. Destruí archivos según las instrucciones. Lo siento. Esto es lo que recuerdo. Adjunto una lista, nombres, fechas. Una de ellas coincidía con la transcripción de Rosemary, faltaba, pero estaba presente. Harold leyó la carta en voz alta en la mesa de la cocina. Beckett la dobló y la colocó junto al relicario en un pequeño cajón. No es justicia, dijo, pero es ruido. Y el ruido significa que alguien más está despertando. Eleanor celebró su 70º cumpleaños ese otoño. No quería una fiesta, pero Beckett insistió en una pequeña. Invitaron a Harold, Mason, Florence e incluso al detective que había abierto el pozo. Cenaron al aire libre, bajo luces de colores y farolillos de papel hechos con páginas de viejos libros de cocina. Beckett le entregó a Eleanor un diario encuadernado en suave tela verde. Dentro, sus propias cartas a Rosemary, transcritas y rayadas. Y en la última página, un dibujo de Beckett, una mujer con un vestido azul verdoso, con los brazos extendidos, de pie en un jardín donde crecían romero y flores silvestres. Sobre ella, un niño le puso una mano en el hombro. Más tarde esa noche, Eleanor estaba de pie junto a la ventana, mirando las polillas golpear el vidrio. Solía pensar que el silencio era noble, dijo en voz baja. Que mantener la paz significaba no despertar a los fantasmas.
Pero los fantasmas no se quedan enterrados porque nos callemos. Se quedan enterrados porque nadie canta su nombre. Se volvió hacia Beckett. Sigamos cantando, ¿vale? Todas las mañanas, dijo. En octubre, plantaron narcisos a lo largo del sendero que conducía al romero. El invierno volverá, como siempre, pero ahora, cuando llegue, brotarán bulbos de entre la escarcha, listos para florecer. Y ese día, se alzarán con su nombre. En un pueblo como Riefiel, el cambio no llega con bombos y platillos. Llega silenciosamente, como el vapor que emana de una taza de té, delicado, casi invisible, pero cálido al tacto. No se arraiga en leyes ni en pronunciamientos, sino en los corazones, en las decisiones, en el silencio que finalmente precede a la verdad. Para la primavera, el juicio de Gregory Lane ya no se transmitía por televisión. Pero el eco del nombre de Rosemary King comenzaba a extenderse a lugares a los que nunca antes había llegado. En la preparatoria Riefiel, Tasha Hayes, estudiante de segundo año, estaba sentada al fondo de su clase de inglés, dibujando vides en los márgenes de su cuaderno. El artículo sobre Rosemary estaba grapado en un tablón de anuncios de la escuela, debajo de un folleto de historia local. La mayoría de los estudiantes pasaban de largo. Tasha se detenía cada mañana para releerlo. Esa mañana, no fue a la tercera clase. Fue a la oficina del consejero y se quedó en la puerta, con los puños apretados bajo la sudadera. Grace Holloway, la consejera, levantó la vista y sonrió. 59 años, viuda, de voz suave, el tipo de mujer que recuerda los cumpleaños y nunca juzga las uñas rotas. Normalmente no saltas, dijo ella suavemente. Tasha no se sentó. Se quedó mirando la alfombra en voz baja. Había una mujer en un pozo. Su hijo la encontró 20 años después. Grace sintió. Ella lo sabía. Si te dijera algo, me creerías. Grace no se movió. Simplemente extendió la mano por encima del escritorio, apagó la luz y dijo, no tienes que contarme todo. Empieza por donde te duele. Eso fue todo lo que hizo falta. A pocas calles de distancia, Henry Cobb, el florista del pueblo, comenzó a insertar ramitas de romero en todos los ramos, bodas, funerales, cumpleaños. Para recordar, le decía a cada cliente, las historias que tardaron demasiado en ser escuchadas. Algunos clientes sonreían. Otros lloraban. La mayoría no hacía preguntas. Pero de vez en cuando, alguien se detenía y susurraba, ella importaba, ¿verdad? Y Henry decía, sí. Siempre lo hace. En el restaurante de Main Street, Florence, que entonces tenía 84 años, volvía a cocinar. La misma mujer que antes cerraba las cortinas ante los llantos de Rosemary, ahora entregaba 3 bandejas de magdalenas de limón y lavanda al refugio para mujeres todos los viernes. La primera vez que llegó, una joven en la puerta le preguntó su nombre. Florence, dijo, levantando las bandejas cubiertas. Antes, escuchaba el silencio. Ahora, cocino. Helena Lane nunca había sido de las que hacían rituales, pero eso también había cambiado. Cada mañana, escribía una línea en una pequeña libreta encuadernada en cuero, un recuerdo, un arrepentimiento, una esperanza. Doblaba cada página, la guardaba en una caja de madera junto al romero y susurraba un nombre, Rosemary. Algunas mañanas era recuerdo cómo ondeaba tu vestido mientras caminabas por el jardín. Debería haberte preguntado a dónde fuiste ese día, otros días no vi lo que pasaba bajo mi techo. Pero ahora lo veo. Te veo a ti. Beckett se entregó por completo a la fundación, no como imagen para entrevistas o inauguraciones, sino como oyente. Organizaba horas semanales de escucha en la biblioteca pública. Sin letrero. Sin pisapapeles. Solo él mismo, una tetera y una silla. A veces no venía nadie. Otras veces, una mujer se sentaba con los ojos hundidos y susurraba, dijo que me lo había inventado todo. Beckett no interrumpió. Simplemente asintió. Te creo. Palabras que Rosemary nunca había escuchado durante toda su vida, él se aseguró de que otros las escucharan. Una tarde lluviosa, un hombre se presentó en la fundación. Tenía el abrigo húmedo. Su mirada era incierta. Una placa de sheriff asomaba por debajo de su chaqueta interior. Le entregó a Beckett un sobre manila amarillento.
Mi padre era trabajador social, dijo. Dijo que alertó a alguien sobre una mujer llamada Rosemary en 1999. Dijo que algo andaba mal. Lo echaron poco después. Dentro del sobre había notas escritas a mano, cartas sin firmar y un memorando fechado 6 meses antes de la desaparición de Rosemary. Lane dice que la niña está sensible, pero asustada. Está embarazada. Algo anda mal. El sheriff se aclaró la garganta. No lo creí. En ese momento no. Pero ahora sí. Pensé que debías tener esto. Beckett miró el sobre y luego al hombre. Ya no está solo en el pozo, dijo. Está en todos nosotros. Le has dado una nueva oportunidad de vida. Más tarde esa semana, llegó una carta, escrita con letra suave e inclinada. Querido Beckett, yo era la hermana de Rosemary. No lo supe hasta el año pasado. Fui adoptada. Siempre me pregunté por qué tarareaba la misma melodía que ella. Tú recuperaste su nombre. Pasé años buscándolo. Terminó con: vendré cuando florezcan los narcisos. Quiero dejarle una flor y quizás tararearle una canción. Continúa en el siguiente mensaje. Sweet. Cuando Harold Whitmore falleció pacíficamente mientras dormía en junio, dejó mucho más que un testamento. Dejó una escritura de su casa, ahora donada a la fundación, marcada con una sola nota. Esta casa ha permanecido en silencio demasiado tiempo. Que sepa la verdad ahora. La rebautizaron como Casa Whitmore. Un refugio. Un hogar. No había llaves tras un cristal, ni puertas con barrotes. Solo camas, libros y oídos atentos. Una de las primeras residentes, una mujer a la que le faltaba un diente y que trabajaba en 3 empleos, dijo en su primera noche: este lugar huele a honestidad. A los 40, Beckett había cambiado. No del todo, pero lo suficiente. Se había casado con una maestra tranquila y sensata llamada June. Juntos, adoptaron a una niña llamada Rose. Cantaba para sí misma mientras coloreaba, en voz baja, como quien termina una melodía que había empezado hacía mucho tiempo. Rosa tenía 8 años cuando preguntó: ¿de quién me pusieron mi nombre? Beckett se arrodilló a su lado. Alguien que fue valiente en silencio y amable allí donde el mundo intentó endurecerse. Alguien por quien aún cantamos. Eleanor, que ya tenía más de 90 años, se quedó lo suficiente para ver a Rose corriendo descalza por el jardín, con sus dedos recorriendo los tallos de romero y dejando risas tras de sí como huellas. Tararea como su abuela, murmuró Elena una tarde. La sangre recuerda, incluso cuando el corazón olvida. Un día de noviembre, Beckett volvió a visitar la tumba de su madre. No trajo flores, solo una carta de Rose, escrita con rotulador morado. Querida Rosemary, creo que te habrían encantado los panqueques, la lluvia y las trenzas despeinadas. Espero que te sientas orgullosa. Dejó la carta junto al romero. El viento arreció, lo justo para zumbar. Ese invierno, tallaron un banco cerca del jardín. Sin placa. Sin título. Solo una línea delicadamente grabada en la madera. Por cada historia que casi quedó enterrada. Y en los sótanos de las iglesias de todo el país, comenzó algo más: círculos de susurros. Grupos de mujeres, algunas mayores, otras principiantes, se reunían para pronunciar los nombres que llevaban grabados en la memoria. Cada círculo comenzaba de la misma manera. Esta es una habitación sin vergüenza. Expresa lo que nunca ha sido seguro y deja que el romero crezca. Era un domingo de finales de primavera, uno de esos raros días en los que hasta la brisa parece saber cómo llevarte. El jardín de romero frente a Whitmore House había empezado a florecer en oleadas de suaves tonos verde y morado, con los tallos meciéndose con el viento. Beckett se quedó al borde del sendero, sosteniendo en sus brazos un pequeño letrero tallado a mano. Releyó la inscripción antes de estamparlo en la tierra. Ella nunca estaba perdida. Ella estaba esperando. Tras él, la puerta principal se abrió. June salió de la mano de Rose. La niña de 11 años llevaba un suave vestido de algodón con pequeños jacintos. Llevaba el pelo trenzado hacia atrás, con algunos mechones que se le escapaban como pensamientos que se negaban a ser dominados. «¿Ahí es donde estaba parada?», preguntó Rose suavemente. Beckett asintió.
Ella venía aquí antes de que nadie despertara. Hablaba con el viento. Rose inclinó la cabeza. ¿Crees que el viento responde? Beckett se arrodilló y pasó los dedos por el romero. Solo si susurras algo que valga la pena recordar. Dentro, se había reunido un pequeño grupo, sobrevivientes, donantes y algunas personas que simplemente necesitaban un lugar donde sentarse, rodeadas de historias que no las juzgaran. El diario de Elena estaba colocado en una vitrina cerca de la entrada. La última página, escrita con letra irregular antes de su muerte, decía: No podemos reescribir el comienzo, pero podemos elegir sostener el final con manos más suaves. Esa misma tarde, una mujer se acercó sola a la casa. Llevaba un abrigo largo de mezclilla y su rostro mostraba la arquitectura silenciosa de alguien que había sufrido más de lo que jamás había expresado. Se detuvo en la puerta y la cruzó, un pie a la vez, como si reclamara un terreno que no se había atrevido a pisar en décadas. Beckett la reconoció. Se llamaba Clara. Lo había confirmado en el juicio contra Gregory Lane, un primo lejano que había sido huésped de verano en esta vieja casa. Solo tenía 16 años cuando vio a Rosemary llorando en el pasillo. Había pasado de largo. Ahora se acerca al arbusto de romero. Traje esto, dijo, entregándole una foto a Beckett. No la di durante el juicio. Tenía miedo. Pero ya no. La foto mostraba a Rosemary a los 17 años, riendo junto a una hamaca descolorida. Las esquinas estaban rotas, pero su alegría estaba intacta. Recuerdo esa risa, murmuró Beckett. Recuerdo que no lo protegí, dijo Clara. Hubo un silencio, de esos que no piden perdón, sino que ofrecen espacio para volver a ser humano. Te habría perdonado, dijo Beckett finalmente. Ya lo ha hecho. Entre el polvo, los invitados habían desaparecido. Solo Beckett, June y Rose permanecieron en el patio. Las luciérnagas empezaron a emerger de la maleza, parpadeando como estrellas que aprenden a confiar en su propia luz. Rosa caminó hasta el centro del jardín y abrió una carta doblada. Su voz, aunque joven, transmitía algo más antiguo, algo que le había llegado no por herencia genética, sino por dolor y gracia. Querida Rosemary, pienso en ti cuando leo historias de mujeres a las que no les creyeron. Pienso en ti cuando me despierto a salvo y calentita y me pregunto quién no tuvo tanta suerte. Pienso en ti cuando escucho el viento e intento tararear. Beckett escuchó. No lloró, no esta vez. En cambio, cerró los ojos y escuchó. Y por un instante, sintió como si el viento realmente le respondiera. A la mañana siguiente, llegó un paquete a Whitmore House. Sin remitente. Solo una nota dentro. Fue mi compañera de celda una vez. Hablaba en sueños. No dejaba de susurrar el nombre de Rosemary. No sé qué le pasó, pero creo que recordó algo bueno antes de olvidarse de sí misma. Pensé que debería saberlo. Había una pulsera hecha a mano, desgastada, con cuentas y descolorida por el tiempo. La última cuenta tenía forma de hoja. Beckett la sostenía en la mano. No todo en el mundo tiene explicación. Pero algunas cosas simplemente merecen ser honradas. Con el paso de los años, la casa Whitmore se expandió. Una sala se convirtió en un taller para madres adolescentes. Otra, en un estudio de grabación donde las sobrevivientes podían contar sus historias, no para el público, sino para su propia sanación. Las paredes retenían sus voces como una catedral retiene los ecos. Beckett nunca volvió a hablar de Gregory, ni con amargura ni con triunfo. El juicio era parte de la historia, pero no la historia completa. Lo que importaba más era lo que venía después, el jardín, el círculo de nombres, la niña que creció tarareando canciones de cuna cuyos orígenes eran desconocidos. En el 15º aniversario del descubrimiento del pozo, el pueblo celebró un velatorio. Los residentes acudieron con velas y ramitas de romero. Un coro local cantó suavemente. Los niños portaron dibujos de pájaros, pues Rosemary había declarado en una ocasión que quería ser uno. Beckett estaba de pie junto al círculo de piedras. Su historia no es una advertencia, dijo a la multitud reunida. Es un puente. Una luz en el viento. Un recordatorio de que incluso aquellos sepultados por el tiempo aún pueden resurgir, como lo recordamos. Esa noche, Rose se sentó a los pies de su cama.
abrió su diario y empezó a escribir. De mayor, quiero escuchar. Quiero crear espacios donde no todos tengan que atreverse a hablar. Quiero construir algo que huela a romero y a verdad. Hizo una pausa y luego añadió. Y quiero recordar a la mujer que me puso su nombre, no porque tenía que hacerlo, sino porque alguien finalmente susurró lo suficientemente fuerte como para que el viento lo devolviera. Cerró el periódico, miró por la ventana y vio el romero meciéndose. No importaba que nunca hubiera tocado las manos de Rosemary, las sentía en el zumbido del viento, en el calor de la casa, en el dolor que se convertía en belleza. La historia no termina en silencio, sino en una canción. Una dulce melodía sin palabras, transmitida por quienes recuerdan, un jardín, un nombre verdadero, una hija y el ascenso como una luz llevada por el viento. A veces, lo que enterramos no es solo una persona, es la verdad, el dolor, el recuerdo que temíamos guardar. Pero cuando esa verdad finalmente sale a la luz, no solo sana una vida. Conmueve a una ciudad entera. Da a los desconocidos el coraje de hablar, a los olvidados la dignidad de ser recordados y a los vivos una razón para vivir con más dulzura. La historia de Rosemary nos recuerda que el silencio no siempre significa paz, y le recuerda a alguien, realmente le recuerda, que esta es una forma de justicia que resuena mucho más allá de los tribunales. No todos tenemos un jardín de romero a la vuelta de la esquina. Pero tenemos historias. Tenemos nombres. Nos tenemos los unos a los otros. Y quizás, solo quizás, eso baste para empezar de nuevo.